Estamos pensando al final. Bueno, parece armado temáticamente todo, ¿no? Porque con Verónica Pérez hablamos de los problemas de la incursión, de la inclusión de las mujeres en la política uruguaya, mientras escuchábamos todo esto a la música uruguaya, Papina de Palma, y mientras abrimos las puertas para recibir a la historiadora y escritora uruguaya Marcia Collazo. Buen día y bienvenida, Marcia. Buen día, ¿cómo estás, Alejandro? Atención porque ya se vienen, ya en pocos días más se vienen los cursos de Historia Nacional haciendo hincapié en Artigas, ¿no es cierto, Marcia? Se viene el último curso de esta trilogía que empezó con la Liga Federal, el segundo curso fue Artigas Gobernante, que fue hermoso, tuvo una gran cantidad de asistentes, y ahora se viene este último que es el de Artigas Traicionado. Polémico. Bueno, justamente polémico, pero como todo esto que estamos haciendo, este paciente bordado sobre la historia de Artigas, hay muchas cosas que de repente no las tenemos muy claras o las sobrevolamos o tenemos una idea pero muy difusa. Y de estos cursos breves lo que apuntan es justamente a asomarnos, como yo te dije la vez pasada, yo lo hago mucho con cartas y con frases textuales, me encanta brindarle a la gente eso, o sea, no dar un discurso ya procesado, sino de repente, bueno, ponerle, yo que sé, dos o tres líneas, ¿verdad?, en un documento, y que entre todos podamos también ir analizando eso. Porque si no perdés la fuente, y perder la fuente es como perder un poco el cable a tierra a veces, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ya que estamos con este tema y antes de hablar de La Valleja y Rivera, sus encuentros y sus desencuentros, les recuerdo que el WhatsApp para obtener más información acerca de esta tercera entrega, Artigas Traicionado, el WhatsApp es el 098-819-306. 098-819-306. Serán dos entregas también, ¿verdad, Marcia? Y sí, va a ser un curso breve de 2 clases por Zoom y va a ser los miércoles 4 y 11 de agosto. Muy bien, 4 y 11 de agosto. ¿En qué horarios? De 19 a 20 y 30. Además, bueno, Perfecto. como de costumbre, las clases van grabadas y eso es bueno porque también hay gente que a veces, viste, no puede asistir a una clase y me lo dicen incluso, ¿no? Sí. Hay gente que me dice, bueno, mira, no voy a poder ir a esta clase, pero ya me quedo tranquilo, tranquila porque voy a tener la clase grabada. Eso es una ventaja. No, pero además me imagino que muchas personas participan de la clase, pero de pronto también tienen otro disfrute y otro eh, regocijo quizás, o calma quizás, para volver a verla, ¿no? Sí, 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 de hecho es así. Y sacar Mucha gente. apuntes o algo que te quedó un poquito en el aire, poder subrayarlo, ¿no? Exactamente, es lo que muchos participantes dicen y es valioso, ¿viste? Es una herramienta tecnológica que realmente me parece a mí que viene a reforzar todas estas cosas, ¿no? Bien, el domingo, el sábado, corrijo, fuimos con Juan al Prado y luego de su partido de fútbol, aprovechando que estamos para ese lado de la ciudad, visitamos el Blanes, entonces Mm. volvimos a ver el desembarco de los 33, ¿no? Entonces me acordé mucho de nuestras charlas Sí, y, y bueno, y allí estaba, y bueno, uno de los protagonistas que está ganando la atención en estas últimas entregas, ¿no? Ese como aquel que hizo la narración del cuadro, ese que era adjetivo, hay un petizo de piernas abiertas, ¿no? Sosteniendo la bandera, que me acuerdo que el maestro Vieira de cuarto nos lo contó y cuando yo lo escribí en una redacción, mi vieja lo vio y se asustó y dijo, no, no digas eso de La Valleja. Pero yo en realidad estaba citando lo que el maestro había contado, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que allí estaban, bueno, entre muchos otros, estaba La Valleja, estaba Oribe, no estaba Rivera, parecería en el Monzón, aquel encuentro, desencuentro, no nos ponemos mucho de acuerdo. Bueno, y habla de estas altas y bajas que tuvo esa relación, ¿no? Entre Rivera
y La Valleja. Sí, altas y bajas que te diré que se las traían, ¿eh? Porque, sobre todo de parte de Rivera, porque Rivera tenía una personalidad muy distinta de La Valleja, era amigo de tomar decisiones súbitas, por decirlo así, más de una vez lo demostró, se resolvía y atendía nada más que a su elección propia. A veces eso era bueno, a veces no tanto. Incluso yo tengo por acá una carta justamente, pero hoy no nos va a dar el tiempo a hablar de esa carta, pero bueno, sobre el abrazo del Monzón tenemos también, ¿no?, nuestras fuentes, o sea, testigos de primera mano que dejaron sus crónicas, eh, pero es cierto lo que tú decís, no está en el desembarco. Entonces el hecho de que no esté en ese desembarco, el hecho de que no esté en esa pintura alegórica sobre nuestra identidad, también es un punto de partida de la interpretación. Sí, claro. Pero también es un punto de partida de la realidad, porque la realidad es que no estaba. Y, y por eso yo te decía, estos temas de nuestra historia se inscriben en una característica muy particular de los uruguayos, y es que estamos muy partidizados. Es una cosa que no nos abandona, es muy marcada, así ha sido señalada además por diversos estudiosos, ¿no? Yo que sé, de la ciencia política ni que hablar, pero bueno, de la propia historia. Incluso ha sido señalado en Argentina, en donde también hubo una partidización bastante importante entre federales y unitarios, pero que luego, bueno, hay que ver que también Argentina, primero que es mucho más grande, segundo que es un sistema federal, eh, entre nosotros que somos mucho más pequeños quedó anclado fuertemente ese sentimiento, pero además ese sentimiento pasó a la historiografía, porque ya te digo, tenemos un sinnúmero de historiadores excelentes, pero se dio una cosa que fue justamente la que propició la decantación de nuestra identidad. Viste que la identidad de los pueblos es una cosa que yo siempre digo que hay que problematizarla en lugar de anecdotizarla, Claro, 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 claro. porque vos la podés anecdotizar y entonces podés decir, bueno, la identidad pasa por, y ahí nombrás desde el mate hasta el asado, la torta frita. Y Sí, yo sí, sí. siempre les digo a mis alumnos, bueno, pero a ver, eso dejémoslo entre paréntesis, dejémoslo en la puerta de entrada a la clase. Acá la idea es problematizar la identidad, Claro. empezando por preguntarse, Lo que pasa es que esa problematización a veces nos causa problemas, ¿no es cierto? bueno, Es decir, y yo a veces no quiero problemas a la hora de recordar mi historia, la de mi país o la de mi familia, ¿verdad? Y quiero que todo salga perfecto en el cuentito, ¿no? bueno, justamente dentro del aula de historia lo que nunca te va a pasar es eso, nunca te va a pasar que todo te salga perfecto, jamás. La idea dentro de un aula de historia es justamente provocar urticaria, pero no en el sentido de politizar o partidizar, sino justamente en el otro sentido, en el de dejar en la medida de lo posible afuera todo lo que pudiera llegar a parecer toma de partido. Claro. Y yo eso te voy a decir, Alejandro, que siempre lo logré, pero lo logré con una facilidad extraordinaria porque los chiquilines, los estudiantes de todas las edades, se instalaban naturalmente en ese lugar, en el lugar de la curiosidad, en el lugar de saber, de preguntarse, saber cosas, pero también preguntarse por esas cosas. Y te digo de todas las edades porque, bueno, es más fácil de repente a nivel de educación secundaria, donde el adolescente tiene una actitud más fresca ante la vida, de mucha más apertura. Y es un poquito más difícil ya en educación terciaria, es un poquito más difícil, no obstante se logra. Ujú. Y lo digo siempre esto, porque donde más problemas uno tiene es en el mundo que escapa al aula, en el mundo de todos los días, de la calle. ¿eh? Y esa calle es la que a veces te llega
a través de las redes sociales, que son, como digo, un universo totalmente aparte. Y un universo además en el que no puedes empezar a debatir estos temas, porque no es el lugar adecuado. Nunca vas a llegar a resultados medianamente potables si ingresás en un debate vía redes sociales. Esto te lo Claro. digo porque es muy importante tomar conciencia de eso. Hay que tener un freno de mano muy a mano. Sí, 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 pero el freno de mano, mira, tiene que ser tan vigoroso como para de ninguna manera aventurar ninguna opinión que refute otra opinión. Porque yo siempre digo, hay que cuidar celosamente el ámbito de las reflexiones y del diálogo y de la comunicación. Desgraciadamente, todo eso escapa a las redes sociales. Yo no soy ninguna especialista en esos fenómenos de comunicación, pero en cambio he estudiado, por ejemplo, a Habermas, teoría de la acción comunicativa, y me consta que precisamente la situación de diálogo es muy difícil de lograr, muy difícil, y no la vas a poder lograr jamás en una red social, Alejandro. Por eso, Con la idea que nadie quede afuera, Marcia, estás diciendo esto porque ya el solo anuncio de tu curso motivó reacciones, algunas incluso, llamémosle así, algo fuera de tono, ¿no? y sí, y sí, porque ya ves, es un fenómeno, el propio hecho de que digas Artigas es general traicionado, hay quienes lo miran como una toma de partido y en realidad habría que, por eso digo, volvemos al inicio de nuestra charla, habría que problematizar la propia palabra traición, ¿verdad? O sea, es un tema, mirá que es un tema infinito. ¿Eh? Yo lo que intento es encuadrarlo en la medida de lo posible, un desafío enorme de síntesis, pero que a su vez combine profundidad, en 2 clases, a través de un rápido, ¿cómo te voy a decir?, enfoque sobre determinados abandonos que sufrió José Artigas, deserciones. Lo que pasa es que esos abandonos y esas deserciones también tuvieron grados. Hubo algunos que fueron más graves, otros que no. Como Sí, también sí. hubo, si se quiere, porque yo te podría decir, bueno, pero a ver, y la propia actitud de Buenos Aires, ¿no? Primero de la Junta, y después del directorio, de las juntas, empezando por la Junta de Mayo, y después del directorio, cuando empieza a oponerse tenazmente a José Artigas, primero pretende dominarlo y tratarlo como un simple subordinado, un militar que cumple órdenes de la Junta. Sí. Luego, cuando ve que José Artigas no lo hace, pasa directamente a la intriga, al ataque, hasta llegar a cosas muy graves, como por ejemplo, de alguna manera hacerse cómplices y propiciadores de la segunda invasión portuguesa, la de 1816. Y entonces vos te podrías preguntar, bueno, ¿y el gobierno de Buenos Aires traicionó a Artigas? ¿Cabe hablar de traición con respecto a esto? Bueno, en algún sentido tal vez sí, porque pensemos que tanto el gobierno de Buenos Aires como el resto de comunidades, territorios, provincias, se habían revolucionado, habían hecho una opción libertaria. Llamar a unos portugueses que siempre nos tuvieron en jaque para que invadan nuestro territorio para poder aplastar a José Artigas. ¿Cabe o no cabe en algún grado y en algún sentido llamarlo traición? Uh-huh. ¿Ves? Por eso digo, pero yo soy muy amiga de hacer más preguntas que respuestas igual. ¿Eh? Volviendo a La Valleja Sí, porque ya me fui. No, no, pero está precioso esto, porque además siempre digo, cuando en radio uno habla con alguien sobre historia o cualquier otra disciplina o en lenguaje licial materia, estemos tranquilos porque no va a venir el inspector para ver si estamos cumpliendo el programa. No hay programa acá. Bien, volviendo al tema, del mismo modo que obviamente Rivera constituye un ícono del Partido Colorado, eso podría estimular a que pensemos a La Valleja como alguien más cercano al Partido Nacional, a los blancos. Bueno, sí, naturalmente. Lo que pasa es que justamente cuando se empieza a instalar, digamos,
en primer lugar, un discurso que ya tiene miras de volverse partidario, sobre todo a partir de 1837, la batalla de Carpintería, cuando se empiezan realmente a decantar las divisas. Empieza a aparecer un discurso político, claramente, de uno y otro bando. Eso se refuerza muchísimo durante la Guerra Grande, porque, bueno, hubo dos gobiernos, el gobierno de la defensa en Montevideo dentro de sus muros, que era de lo que hoy podemos decir Colorado, Partido Colorado, y el gobierno de Cerrito, sitiando a Montevideo, porque recordemos que de 1843 a 51 se dio el llamado Sitio Grande, que se va a convertir en blanco, es decir, ahí es donde nace todo. A su vez, con una mezcla enorme, ¿no? de apoyos y de ataques, porque a su vez los colorados están apoyados por los unitarios de la vecina orilla, y los blancos están apoyados por los federales de Rosas. Así que se entrevera mucho la baraja, pero ahí empieza a aparecer el nudo germinal de lo que van a ser los dos grandes partidos tradicionales. Y a su vez de ese discurso histórico, como te digo, político, pasamos a un discurso histórico. Entonces, ahí vuelvo a lo que decíamos al principio del programa, vuelvo a cómo se va desenvolviendo, manifestando o conformando la identidad uruguaya. A través la estoy mirando solo a través de esa línea político-partidaria, la podía mirar desde otros lugares también. Y entonces lo que va a pasar es que en primer lugar va a haber una temprana recuperación del caudillismo, porque tanto La Valleja como Rivera fueron caudillos, aunque al lado de José Artigas se los consideró menores o secundarios, pero empieza a haber una recuperación temprana, ¿verdad?, de ese caudillismo. Y además va a empezar a pasar que se formula un relato común sobre el pasado. ¿Y a través de qué se va a dar ese relato común? Y bueno, a través de la educación oficial, digamos, pero también a través de la producción de libros de diversos historiadores, y todo eso va a ir formando una especie de proceso de consolidación nacional, ¿no? Y a su vez en las primeras décadas del siglo XX es cuando se puede hablar de colectividades políticas estructuradas. Antes no tanto, pero ahora sí, entendidas como tradicionales. Pero ¿qué pasa? Que esas colectividades se ven a sí mismas, se presentan a sí mismas como herederas de corrientes de opinión, que en definitiva son adversarias de la otra corriente de opinión. Y ahí es donde a vos se te entreveran todas las barajas. Porque en definitiva vos también vislumbrás o sospechás que por encima de eso hay un ente llamado nación, porque también tenés un Estado, y tenés un Estado que no es cualquier Estado, sino que se viene fortaleciendo y estructurando a partir del vallismo. Y sin embargo, esos dos discursos se enfrentan y se retroalimentan. Sí. Y ahí es donde aparece el llamado tradicionalismo colorado. ¿Pero por qué aparece? Aparece en el marco de lo que algunos dicen que es un revisionismo histórico temprano. Es decir, estoy hablando siempre desde los años 20, del siglo XX más o menos, hasta los años 50 y pico. Ya después son otras las corrientes que empiezan a aparecer en la historiografía. Pero en esos 30, 40 años, sobre todo en ocasión del centenario, 1930, es donde, y bueno, tanto como digo, la educación como la producción de muchos libros se empieza a se pone a girar sobre la idea de nación. Y ahí es donde surgen de vuelta un montón de preguntas. ¿Qué es una nación? ¿Somos o no somos una nación los orientales? ¿Tiene algo que ver nuestro concepto de nación con nuestros orígenes? ¿Sí o no? Dependiendo de cómo entendamos nuestros orígenes. Si los entendemos desde la creación de ese Estado, que para algunos es un Estado tapón, creado por los ingleses, o no. O lo entendemos desde antes, y desde un antes que también, ¿dónde estará? ¿Puede estar en la Cruzada Libertadora de 1825 y en el gobierno de la Florida? Puede.
Y también, Marcia, me permito Sí, aprovechar lo que vos nos enseñás y otros también. Y en realidad la creación de lo que somos es algo permanente y constante, que se alimenta de lo pasado y necesariamente se va construyendo con lo que es y lo que será, ¿no? claro, pero a su vez, dentro de todo ese proceso de construcción, reflexión, estructuras político-partidarias, tradicionalismo, concepto de nación, todavía tienes que agregar otra palabrita que para mí es fundamental, y es la reconciliación. De alguna manera nos tuvimos que reconciliar con una cantidad de debes de nuestra historia para poder empezar a hablar de todo esto. Ujú. Porque si yo te digo a vos que, bueno, si te vas para atrás, vamos a suponer que vos no tomas por bueno que la nación haya surgido en 1830. Perdón porque estoy con una tos. Si te vas para atrás. ¿Dónde Sí, surgió? Surgió, como te digo, en el gobierno de la Florida, en 1825, con las tres leyes. ¡Pah! ¡Qué lío, eh! Porque las tres leyes esas, una de esas leyes era la de independencia, naturalmente, pero la otra era la de unión, sí, claro. que era un poco la reivindicación en algo, en algún sentido mínimo, de la vieja Liga Federal de José Artigas. Sí, 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 Todavía sí. te podrías ir más para atrás y te tenés que reconciliar primero con José Artigas, porque hay que hablar de eso. José Artigas fue un personaje denostado, repudiado y, ¿por qué no traicionado? Por mucha gente, propia y ajena. Y si me vuelvo a Rivera y La Valleja, que ya nos perdimos totalmente, podríamos decir también, bueno, perfecto, pero ¿y ese abrazo del Monzón? ¿Existió? ¿Fue un abrazo? ¿No fue un Hagamos abrazo? esto. Si querés, nos quedamos en ese punto y nos comprometemos la semana que viene a darle como un cierre y ya nos traes esa carta de la que nos hablaste, ¿de acuerdo? Perfecto, ¿Te parece? me parece muy bien. Déjame antes de despedirte recordar a todos que ya se viene agosto y por lo tanto ya se viene esta tercera entrega a propósito de Historia Nacional y a propósito de Artigas y los interesados en participar del curso de y con Marcia deben comunicarse al WhatsApp 098-819-316. De hecho, algunos mensajes hay a través del chat de nuestro canal YouTube. Dice, por ejemplo, Laura, soy maestra, las clases de Marcia son altamente recomendables, excelentes. El que sea por Zoom me dan la posibilidad de participar, además del aporte que queda para volver a repasar. Es fantástico. Esto lo dice Laura. Sonia también se Muchas suma. gracias, Laura. Muy buena la clase de Marcia, lo dice Sonia. Y ya de paso les cuento que Elizabeth antes preguntaba quién es esta muchacha que canta. No era vos, Marcia, la que cantaba, ¿no? Ya sería el colmo. Era Papina de Palma, que estará junto a Spuntone Mendaro. Por eso los tres hoy protagonizaron nuestra propuesta musical, habida cuenta del concierto por streaming Rock and Living, que se podrá ver por YouTube, por Facebook o por Instagram mañana a las 9 de la noche. Tengo entendido sin costo adicional de ningún tipo. Bueno, Marcia, querida, te dejo un beso grande y cariñoso como siempre, ¿sí? Un beso y saludos a toda la audiencia, Alejandro.